buenos días. Muchas gracias a las amables palabras de presentación de don Jorge, que yo sé que las hace con cariño. Y agradecer muy especialmente al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en la persona de su señor director, señor doctor don Joseph Thompson, quien me hace nuevamente el honor de incluirme en los docentes, en la lista de docentes de este curso interdisciplinario, que no por casualidad es ya, y lógicamente en la región de América Latina, un punto de referencia para la discusión, el análisis y la investigación en materia de derechos humanos. Quiero agradecer también la feliz coincidencia de que el tema de mi disertación sea sobre la política criminal, y quiero hacerlo precisamente porque creo que en nuestra región vuelve el tema de la política criminal a ubicarse en un momento muy trascendente del conjunto de políticas públicas del Estado. No es por casualidad que varios países de la región, puedo contarles testimonio personal de la República del Ecuador, puedo contar también la experiencia de Guatemala, Honduras y El Salvador, y concretamente la de mi país, que han ensayado esfuerzos por construir una política criminal. Y contrario a lo que podríamos haber pensado hace algunos años, la orientación de esas políticas criminales es una orientación en lógica de derechos humanos, en lógica de respeto a la dignidad de las personas y en lógica hacia la aplicación proporcional y racional del instrumento penal. Creo que desde esa perspectiva entonces la mesa está servida para que lo que vamos a discutir probablemente sea fruto no solo de esa experiencia nacional que he podido ir recogiendo en mis viajes por la región, sino también tratar de sintetizar la experiencia científica que sobre el tema se ha venido desarrollando y que podemos explorar desde dos trincheras de batalla, ¿verdad? Voy a ponerlo así porque me parece que la terminología, la simbología es bélica, es decir, son dos trincheras de batalla donde se enfrentan dos posiciones sobre el tema de la política criminal que no son necesariamente compatibles con una ideología de derechos humanos. Una de esas trincheras tiene que ver precisamente con la política criminal de represión, ¿verdad?, que estuvo muy en boga principalmente en la década de los años 80 y que llevó su ímpetu probablemente hacia la segunda mitad de la década de los años 90 del siglo pasado. Y la segunda trinchera de batalla es casualmente la contraria, es una política criminal orientada precisamente en tesis de principio con una orientación de garantías, una orientación de derechos humanos. Entonces, dentro de ese marco de referencia nos vamos a ubicar. Probablemente como material de referencia, probablemente ustedes van a utilizar dos trabajos relativamente viejos que se siguen citando y se siguen comentando en la región, precisamente porque hemos tenido acceso a sus traducciones. Una es el trabajo de la ilustre criminóloga francesa Myriel Delmas-Marty, que como ustedes saben trabaja modelos de política criminal. Es un trabajo de los años 70, pero que sigue teniendo mucha repercusión en su aspecto dogmático. Y el otro es un trabajo también de los años 70 del penalista alemán Heinz Zipf, quien nos escribió un libro que se llama Introducción a la política criminal. Digamos que esos serían los grandes textos europeos sobre la temática de la política criminal, que si bien son hijos de su tiempo, son hijos de la discusión de los años 70, en la cual estábamos involucrados en casi toda la región de América Latina con una situación del proceso penal y del derecho penal vinculado al inquisitivo y probablemente a un uso del derecho penal que ya indicaba Zaffaroni en su famoso trabajo sobre sistemas penales y derechos humanos, muy vinculado precisamente a la construcción de un ejercicio violento del control penal, con prisiones preventivas excesivas, con condiciones carcelarias lamentables, con un proceso penal totalmente comprometido, con una verdad construida en una instrucción en manos de fiscales, etc. Entonces, claramente esos dos libros, hijos de su tiempo, le darían paso a unos trabajos que se empezaron a desarrollar
sobre todo hacia mediados de la década de los años 80, de las manos de criminólogos de la criminología crítica, de la criminología de la reacción social, de la criminología del control social, que han quedado, digamos, enmarcados dentro del gran vocablo criminología crítica, ¿verdad? Trabajos importantes que podemos recoger de esa época, por supuesto, los de Lolita Nillar de Castro. Estamos claros que también el grupo de criminólogos críticos dentro de la revista de Derecho Penal y Control Social, Diritto delle Pene de Italia, bajo la dirección del distinguido Alessandro Barata, que de Dios goce, y por supuesto los trabajos extraordinarios que se fueron produciendo, sobre todo de manos de penalistas como Zaffaroni, Fernando Tocora y otros queridos colegas de América Latina. Yo pondría esta segunda oleada de trabajo sobre política criminal en una lógica que Laura Rodríguez, distinguida criminóloga española, señaló como la oleada del pensamiento penal liberal. Un pensamiento que había quedado, digamos, en el ostracismo, producto del posicionamiento realmente lamentable de un derecho penal ortodoxo, un derecho penal violento, un derecho penal orientado precisamente, no precisamente a sus consecuencias, sino al uso excesivo, no como última ratio, sino como primera ratio. Entonces, el pensamiento liberal, el pensamiento orientado en técnica y en lógica de derechos humanos quedó obviamente abandonado por bastantes años. Entonces, la recuperación que se hizo en esa década de los años 80, no producto de los penalistas, insisto, sino producto de los criminólogos críticos, quienes empezaron a señalar las contradicciones del sistema penal, empezaron a señalar las enormes disfunciones del ejercicio del control penal, que introdujeron el análisis de las agencias del control penal, precisamente sembrarían una semilla que creció fecunda y que dio como producto y como resultado un cambio extraordinario en el enfoque ideológico del derecho penal en América Latina. Debo decir en América Latina porque no hay un referente similar en Europa. Recuerdo al extinto Lou Hulsmann, quien estuvo en Costa Rica hace ya varias décadas. Faltarían algunos años para que él nos abandonara, y recuerdo unas palabras que él dijo en esa época, y me parece que era en una conversación más informal, donde yo le explicaba al maestro que me sentía un poco triste que él viniera a hablar de abolicionismo penal, en una época donde precisamente casi todas las circunstancias estaban cifradas para que nada del discurso abolicionista pudiera tener alguna incidencia en la política criminal de los países. Y el maestro, con esa solidaridad, ese cariño y sobre todo ese amor intelectual que tenía, decía: más bien me siento muy feliz de poder decir algo distinto en una región que no quiero ir, ¿verdad? Y creo que eso es realmente propio de una persona que está por encima de las circunstancias. Probablemente Lou Hulsmann, si estuviera hoy entre nosotros, probablemente formularía, digamos, un voto de apoyo a los cambios que ya se empiezan a visorar en el cercano futuro, en la construcción de política criminal en América Latina. Hago referencia a otro extinto, distinguido jurista y criminólogo, que es Nils Christie, que nos abandonó hace poco tiempo, quien precisamente no en la lógica de la criminología crítica, pero sí dentro del contexto del análisis del derecho penal mínimo, nos dejó trabajos muy importantes como La industria del control del delito, que sin duda alguna es un libro de referencia, un libro de mesa de noche para todo el que está vinculado a estas temáticas. Y ustedes dirán, parece ominoso el discurso de este señor que solo cita muertos, ¿verdad? Y probablemente ustedes dirán, bueno, parece que el discurso
de las antípodas del derecho penal, que es precisamente el discurso de los derechos humanos, parece estar en manos de voces que ya se han acallado, y no es así. Lo que quiero más bien es dejar la sensación entre ustedes es que precisamente la segunda oleada de grandes trabajos fue producida precisamente por juristas que han dejado una profunda huella en nuestra región. Y la verdad es que la criminología crítica, a pesar del debate que se desató en su momento sobre si la criminología crítica tendría algún papel importante en la región y si realmente podríamos hablar de una verdadera criminología crítica como construcción científica, yo creo que hoy la realidad demuestra que precisamente las grandes conclusiones de este aporte criminológico como modelo científico se ven precisamente en las cuestiones que quiero tratarles. Siempre en un marco puramente introductorio y precisamente para tratar de evitar que ustedes digan que mi afán es precisamente conjurar los temores que de alguna manera podría haber de que esta conferencia se convierta en un panegírico, digamos, de políticas criminales que quedaron en el siglo XX. Quiero decir que este siglo XXI ha comenzado complicado. Si bien es cierto, la temática de derechos humanos se ha posicionado muy fuertemente en el discurso penal, es cierto que ha habido transformaciones importantes en la forma en que enseñamos derecho penal, ha habido transformaciones muy importantes en la reflexión legislativa sobre el tema de derechos humanos. Para nadie es un secreto que el gobierno del Ecuador convocó, cosa que nos sorprendió a muchos penalistas, sobre todo nos sorprendió más cuando nos invitaron a participar en aquello, cuando se convocó a la construcción de una política criminal del Ecuador que fuera garantista, que fuera minimalista, que fuera de derechos humanos. Nadie podía creer aquello, porque precisamente era tal el estado espiritual hacia inicios de la década de los años 2000, que nadie esperaría que un gobierno convocara a una reflexión digamos, en una temática tan sensible para las políticas públicas como la temática de seguridad en clave de garantías, en clave de derechos humanos. Pero también fue muy sorprendente participar en la reforma de varios códigos penales, como me tocó participar en la de la hermana República de Nicaragua, donde los legisladores concretamente de ambos partidos políticos, los más importantes, señalaban que el objetivo era de tres naturalezas. Y vean por qué mi sorpresa y por qué termino esta introducción que ya parece un anecdotario en relación con esto que estamos hablando. Ellos nos propusieron tres cosas. No queremos un código penal desperdigado, queremos un código penal que unifique todas las temáticas que están relacionadas no solo con el núcleo básico de conductas penales incluidas usualmente en los códigos penales, sino queremos la absorción en el código penal de todas las figuras que están desperdigadas en leyes penales especiales. Primera solicitud que se nos hizo, que ya era bastante peculiar, porque eso sería establecer dentro del marco de referencia de un código penal que ya por su naturaleza y su construcción dogmática era de bastantes garantías, que además se introdujera en ellas leyes penales especiales que por su naturaleza se habían pensado siempre alejadas de ese núcleo básico de garantías y limitaciones del control penal. La segunda era proponernos una revisión integral de todos los tipos penales para hacer un análisis de proporcionalidad. Indicaban los señores legisladores de aquel momento, 2005, 2007, que deseaban que el Código Penal tuviera algo que era muy extraño, una exacta dosimetría penal, es decir, un marco de referencia punitivo con respecto a la importancia específica y clara de los bienes jurídicos tutelados, de tal manera que no hubiera una desproporción según bienes jurídicos tutelados. Esa, una petición realmente muy extraña cuando al legislador de nuestros países, ustedes lo saben muy bien, y lo digo no sin algo de vergüenza, no les interesa en absoluto la dosimetría penal. Y la tercera, y esta es de verdaderamente antología, el gran objetivo del legislador
nicaragüense era exigirnos que hiciéramos un estudio de cuáles eran las conductas absolutamente necesarias que debía de contener el Código Penal para lograr el proyecto social nicaragüense. No querían ni una conducta más ni una conducta menos, sino las específicamente necesarias para alcanzar una específica realización del, digamos, proyecto social nicaragüense en aquel momento en funcionamiento. Entonces creo que con esa última referencia a los procesos de reforma podemos tener entonces las tres bases de esta conferencia. La primera es cuáles entonces serían los principios rectores de una política criminal basada en derechos humanos, en virtud de todo ese largo proceso de discusión y análisis sobre la crisis del derecho penal. La segunda es cuáles serían las orientaciones y los contenidos necesarios de una política criminal, porque no basta decir cuáles son los principios rectores, sino es necesario decir cómo se realizan esos principios rectores en una específica formulación política de parte del Estado. Y una tercera, que es casualmente a donde van las preguntas importantes, es realizable esa política. Es decir, podemos en América Latina construir una política criminal de ese jaez y estar seguros de que pueda tener alguna viabilidad política. Como del futuro todos podemos decir muchas cosas porque ninguno de nosotros conoce cuál va a ser ese futuro. Yo podría pronosticar que probablemente esa última parte de mi conferencia podría tener alguna posibilidad de convertirse en realidad si tan solo hubiera posibilidad de pensar a la política criminal en los términos que lo vamos a ver. Entonces, como principios rectores de la política, yo propondría el primero, que es casualmente la construcción de la política criminal, tomándolo como punto de partida una orientación antropológica. Aquí quiero recordar las palabras verdaderamente proféticas de mi querido maestro Winfried Hassemer, quien precisamente en la década de los 70, una década por muchas razones, una década obscura, la discusión del derecho penal no era precisamente orientada de manera antropológica, no era una orientación importante, no era orientar el derecho penal a las personas, sino era someter a las personas al derecho penal. Entonces, la ubicación del concepto u orientación antropológica del derecho penal sería conectado al principio de dignidad humana y precisamente al respeto de los derechos humanos de esa persona como el eje central de todas las decisiones del Estado, lo que hace obviamente fortalecer el principio de igualdad social y el reconocimiento de las diferencias. Vivimos en una sociedad latinoamericana de diferencias, una sociedad latinoamericana de disfunciones, una sociedad latinoamericana con brechas sociales, brechas culturales, brechas tecnológicas de enorme consecuencia para la vida social, y precisamente el reconocimiento de que la política criminal tiene que contribuir a la reducción de esas diferencias y de esas brechas ya es bastante. Pero nada haríamos con una orientación hacia la dignidad humana y al principio antropológico si no agregáramos además la necesaria estatalidad de la política. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que la política criminal es de construcción estatal. Se ha venido difundiendo la especie de que la política criminal de América Latina la hacen los jueces, ¿verdad? De hecho, he escuchado a queridos colegas costarricenses alguna vez decir, pero es que nosotros, y ahí está hablando del Poder Judicial, de los jueces, estamos comprometidos con la construcción de esa política criminal, es que no puede ser solo el Estado. Bueno, la estatalidad de la política criminal nos refiere a que esas decisiones de política criminal no surgen del Poder Judicial ni deberían de surgir del Poder Judicial, porque en una lógica de un Estado de Derecho el Poder Judicial debería de estar precisamente para cumplir sus funciones, precisamente ejercer dentro del conjunto de pesos y contrapesos precisamente una limitación muy importante al ejercicio de los poderes exacerbados que el Poder Ejecutivo en muchos casos ejerce precisamente a la hora de definir orientaciones de política criminal. Entonces, la garantía de continuidad en el tiempo, de realización práctica, de pragmatismo y por supuesto de contenido,
a pesar de los cambios políticos, de los relevos ideológicos y muchas veces los condicionamientos y las coyunturas políticas como las que estamos viendo lamentablemente en países hermanos, nos lleva a la necesidad de que esta sea una política que surja del Estado y no necesariamente de uno único de los poderes del Estado, como sería dejarle esa tarea al Poder Judicial, por más que muchos poderes judiciales se hayan embarcado en la tarea de hacer códigos, de construir leyes especiales y ahora hasta construir tribunales de flagrancia con el objetivo de decirle a la comunidad, nosotros también queremos preocuparnos por la seguridad pública, ¿verdad? Ya voy a ir sobre eso, pero quiero que quede el principio de estatalidad como, digamos, un punto muy importante de la construcción de los niveles de esa política criminal. Luego, el tema de la preeminencia y la prevención. Queridos colegas, queridos amigos, amigas y amigos todos que asisten a este evento, a este importante curso interdisciplinario. A ustedes sí se los puedo decir, a los legisladores no, a pesar de que probablemente entre ustedes habrá alguno. Entonces sembremos esa semilla allí. La idea de la preeminencia y la prevención es que aún hoy, todavía el pensamiento de prevención general está presente. Si ustedes revisan las publicaciones penales de los últimos 15, 20 años, y no me refiero específicamente a las publicaciones que vienen del funcionalismo penal, de los defensores del derecho penal del enemigo, de los defensores de cierta política criminal de carácter, vamos a decir, conservador, todos ellos y nosotros podríamos coincidir que el derecho penal debe seguir teniendo una orientación o una preeminencia que se concentra en el valor de la prevención. Pero el secreto no está en decir eso, el secreto es decir en qué consiste esa prevención, ¿verdad? Porque podría ser que todo este discurso se caiga tan solo porque nos convenzamos unos a otros de que la prevención general que vamos a impulsar es una prevención general de carácter negativo. Creo que esta prevención del delito a la que me estoy refiriendo parte de dos circunstancias que ya la criminología crítica había señalado: el colapso del sistema penal, el enorme fracaso de la pena privativa de libertad y la necesidad de pensar nuevas formas de solución de conflictos. Es decir, la política criminal del Estado debe de partir precisamente de esas comprobaciones fácticas. Por todo lado explotan los sistemas penitenciarios, nuestro país tiene, con vergüenza lo digo, una enorme sobrepoblación penitenciaria, tenemos obviamente gravísimas circunstancias relacionadas con el uso abusivo de la prisión preventiva, tenemos además tipos penales con penas de enormes proporciones. Costa Rica tiene en este momento uno de los montos penales más exagerados de toda la región, incluso comparable con los peores países con los que podríamos compararnos, con una pena máxima de 50 años, ¿verdad? Y es claro que ante ese colapso del sistema penal, precisamente por culpa de las consecuencias de ese excesivo uso de la prevención general negativa, precisamente lo único que se puede hacer es buscar respuesta en unas propuestas de prevención e integración. Aquí voy a utilizar la nomenclatura de Roxin, de Claude Roxin, quien casualmente finales de la década de los años 70, comienzos de los años 80, empezó a hacer titulares en la ciencia penal mundial con su propuesta de una prevención-integración, donde no todo era medida punitiva, sino una buena parte se refería a la reparación como una cuarta vía del derecho penal, dejando la tercera vía, que había sido precisamente casi todo el proceso de buscar penas alternativas, y dejar como una cuarta vía del derecho penal a la reparación, que sin duda alguna tiene un enorme papel aquí. Podríamos discutir largamente, no puedo hacerlo en esta conferencia, pero podríamos discutir largamente, espero lo puedan hacer ustedes en los talleres, sobre si efectivamente la reparación tiene alguna oportunidad en sus países, no como una propuesta exclusivamente procesal penal, ¿verdad? Ver a la reparación igual que la justicia restaurativa que hace tantos titulares hoy en día, o la misma conciliación como institución procesal. Me refiero a la reparación como pena,
Es decir, que una específica orientación de una prevención diferente, una prevención integrativa, sea ver a la reparación también como una posibilidad punitiva, algo que estamos tratando de hacer en la propuesta de Código Penal para Costa Rica, en la cual estamos trabajando en estos días. Cuarto nivel de principios de construcción de la política criminal: respeto e incorporación de las convenciones e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Ustedes dirán, pero bueno, aquí ya se puso la conferencia extraña, ¿por qué decir esto en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en el estado actual de la cuestión, cuando México reforma su constitución en el 2011, precisamente para darle un papel intralegal y muy importante a las, precisamente, digamos, el bloque de legalidad integrado por los grandes convenios y tratados internacionales de derechos humanos y a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana? Bueno, porque precisamente esa lógica de transformación mexicana es una lógica que va en directa relación con esto que estoy diciendo, es decir, dejar y abandonar esa idea de que el bloque de derechos humanos no tiene nada que ver con el bloque de legalidad interno de los países, ¿verdad? Probablemente no debería decir esto entre ustedes porque todos están convencidos de esa nueva religión, ¿verdad? Parece como una nueva fe que todos estamos apurándonos a reconocer, pero es que efectivamente el distanciamiento enorme con la realización de los derechos humanos que han sido positivizados en los tratados y convenios internacionales ha marcado a la política criminal de América Latina. No podemos ponernos memoriosos, pero indudablemente esta es una temática que acarreamos desde hace muchas décadas. Entonces, la incorporación del principio de convencionalidad, la implementación y el respeto de los compromisos adquiridos por los estados en la ratificación de estos principios y garantías de derechos humanos y el reconocimiento de que la convencionalidad es uno de los fundamentos filosóficos e ideológicos de la política criminal, indudablemente tiene que llevar, por ejemplo, a inundar todas las decisiones del Estado, por ejemplo, en materia de persecución del crimen organizado, de la persecución de las maras y pandillas, a las violaciones más graves de derechos humanos. Aquí me refiero a la convencionalidad dirigida al desarrollo de esa rama vigorosa que hoy en día vemos crecer muy bien, que es el derecho penal internacional, y por supuesto y en general para reconocer la necesidad de que la política criminal se oriente también a aquellos que en este momento llamamos vulnerables, es decir, un derecho penal no construido para extraer nuestra clientela de la gente vulnerable, sino precisamente para orientar nuestro derecho penal hacia los vulnerables. Junto al tema de la convencionalidad, me parece que es necesario mencionar también el reconocimiento de los roles institucionales. A eso me refería al principio, quiero volver sobre eso. El hecho de que los poderes del Estado tengan tareas y tengan objetivos concretos que realizar en materia de política criminal, tampoco significa que los roles son intercambiables. Yo creo que si alguna posibilidad tenemos de construir una política criminal en clave de derechos humanos en América Latina hoy, es precisamente mantener a los poderes del Estado en sus respectivos roles y no transformar, por ejemplo, el papel del Poder Judicial en generador de leyes y al Poder Legislativo en un mero control disimulado de las disfunciones del resto de los poderes, o de esperar que el Poder Ejecutivo se encuentre cruzado de brazos observando lo que los otros poderes hacen en esta materia. Me parece que aquí lo que hay que hacer es reafirmar el papel que deben de cumplir precisamente los poderes del Estado en lo que corresponde a cada uno. Me parece que los ministerios de justicia, los ministerios de gobernación, los ministerios de seguridad pública, las secretarías de Estado encargadas de la formulación de políticas de seguridad, tienen que tener claro de que el marco de referencia de una política criminal no puede ser otro que precisamente el de sus roles constitucionales. Y el olvido de esos roles constitucionales es lo que nos ha tenido precisamente en una enorme contradicción en la construcción de política pública, digámoslo solo en materia económica, pero digamos ahora también en materia de política criminal. Otro eje importante es la diversidad y la interculturalidad. Vean, yo recuerdo
1990. Recuerdo una reunión en el hermano país de Guatemala, donde todavía era peligroso hablar de derechos humanos. Esa fecha siempre me decían, doctor, no mencione las dos palabras, hay entre el público gente que se asusta con eso. Bueno, como a mí me gusta asustar gente, la mencioné creo que como 10 o 15 veces en esa conferencia. Pero donde sí hice el silencio fue precisamente cuando escuché al consultor invitado, quien proponía para Guatemala, ojo, 1990, la construcción de un derecho penal de protección del paisaje. Es decir, la propuesta era un capítulo nuevo del Código Penal para proteger el paisaje, que los edificios no fueran muy grandes y fueran a tapar el volcán de fuego y el volcán de agua. Yo acababa de estar en Chichicastenango viendo las costumbres sincréticas de los pueblos mayas quiché. Me había tocado, digamos, estar en circunstancias un poco difíciles, viendo, digamos, algunas consecuencias que ya para los 1990 cifraban la posibilidad de una salida del conflicto de más de 30 años que Guatemala vivía. Y entonces me parecía esa propuesta absolutamente irracional, ¿verdad? ¿Dónde estaba ahí el reconocimiento, digamos, de vulnerabilidades provocadas precisamente porque esa pluriculturalidad de Guatemala no era reconocida? Donde esa diversidad cultural, esa riqueza de otras formas de solución de conflictos, esa riqueza del carácter multiétnico no era reconocida por ninguna de las políticas del Estado. Acaba de ver que, por ejemplo, el diario oficial se publicaba en 100 ejemplares en español, y ahí se conservaban las leyes de la República de Guatemala, no se escribía en ninguna de las 20 lenguas que en ese momento se hablaban en Guatemala, solamente en español. Y entonces yo me preguntaba, ¿y qué pasó con el 80% de la población de Guatemala en el reconocimiento, por lo menos de informarles en qué consistía el control penal que les iba a afectar tarde o temprano? Bueno, el reconocimiento de la diversidad y la pluriculturalidad es doble, no es solo reconocer y traducir las leyes penales para poder castigar mejor a los grupos indígenas, sino que me refiero precisamente a lo contrario, a tratar de reconocer precisamente los ámbitos donde esas diferencias multiculturales y multiétnicas obligan al derecho penal a dejar espacios de libertad y de decisión para que esos grupos puedan también resolver sus conflictos en materia de conflicto con la ley penal de la manera tradicional en que éstas lo venían haciendo por cientos, miles de años antes de que se nos ocurriera hacer derecho penal positivo con von List y Belling. Lo otro sobre lo cual quisiera hacer una síntesis es el tema de la política criminal en términos de rendición de cuentas, de protección de la publicidad y el enfoque sistémico. Resumo así. Vean, el único campo de las políticas públicas donde nadie exige respuesta a la pregunta ¿hemos tenido éxito? Es en materia penal. ¿Por qué? Y esto es una cuestión que voy a decir, es como una especie de contradicción de sentido, es como la falacia naturalista. Nadie pregunta sobre el éxito de las políticas penales. Siempre, si algo no funcionó, se necesita más derecho penal. Se aumentan las penas, se reducen los derechos de participación en el proceso, se aumentan las capacidades de la policía para detener y entrevistar imputados, se aumentan las posibilidades de utilizar pruebas en contra de las personas, incluso utilizando mecanismos tecnológicos. Pero nadie se pregunta si todo eso es necesario, si logramos algún éxito en el combate de las criminalidades que queremos combatir con esas herramientas. Nadie. Si ustedes revisan las publicaciones, periódicos, artículos de contenido en revistas de opinión, nadie se pregunta si lo que ha hecho el derecho penal es suficiente, y si fue suficiente, si tuvo consecuencia. Precisamente la orientación a las consecuencias es lo que menos hace el derecho penal. El derecho penal lo que hace es simplemente contemplarse a sí mismo en su aumento, en la reducción de garantías, pero jamás a responder la pregunta de su eficacia. Entonces, cuando me refiero
a rendición de cuentas en la construcción de política criminal es precisamente a eso, a que los órganos del control penal, principalmente los órganos vinculados a la construcción de política criminal, convenzan a las personas que necesitan ser convencidas, que no son más ni menos que los ciudadanos y ciudadanas que viven la violencia penal, tengan la posibilidad de decidir sobre si todo lo que se ha venido haciendo resulta correspondiente. Recuerdo aquí las queridas palabras que repite mi querido colega don Javier Llobet, refiriéndose a la política de los 3 strikes and out, que estuvo de moda en Estados Unidos por mucho tiempo y sigue vigente en este momento como fórmula político-criminal, que decía que hay que tener cuidado con eso de la rendición de cuentas, porque hay que ver a quién ponemos a rendir cuentas. Porque a algunos se les ha ocurrido que quien tiene mejor criterio para la construcción de políticas criminales es el pueblo. Recuerdo que alguien en El Salvador dijo, la única manera de legitimar la política criminal es ir al estadio, probablemente en un enfrentamiento entre el FAS y el otro equipo de El Salvador, que ahorita se me olvida, que viene a ser como el Saprissa, la Juela costarricense, parar el partido como al medio tiempo y decirle, ciudadanos salvadoreños, ¿están ustedes de acuerdo con este listado de reformas penales? Y que los gritos al unísono de las barras bravas del FAS digan, sí, queremos eso, queremos una disminución de aquello, quizá quisiéramos una ponderación un poquito más sobre aquella dosimetría penal, y que esa fuera la fuente de legitimación. No me refiero a eso, porque podríamos llegar a justificar que un ciudadano, que creo que era un carnicero, se le ocurre decirle a un legislador, yo creo que lo que aquí tiene que haber es la política del 3 strikes and out, si comete un delito menor, recibe una pena alta, si comete una segunda conducta, recibe una pena todavía más alta, ojalá pena perpetua, y si comete una tercera, pena de muerte, ¿no? Es decir, el 3 strikes and out es de sentido común de cierta parte de nuestra población, que son los mismos que opinan que la castración química es una buena idea en los delitos sexuales, y el trabajo de la naranja mecánica lo ven todavía como con algo de nostalgia, como parte del trabajo que el sistema penitenciario debería estar involucrado en este momento. Entonces, realmente cuando digo rendición de cuentas no me refiero a buscar la legitimación política de las políticas penales, porque cuidado, podríamos estar buscando legitimación política donde no la vamos a conseguir y casualmente vamos a alcanzar lo contrario. Lo que me refiero es que en el enfoque sistémico, en un enfoque verdaderamente sistémico del sistema penal construido con una serie de agencias que por fuerza de las cosas tienen discursos de justificación diferentes, que funcionan de una manera diferente, que encuentran además justificación de sus funciones específicas de una manera diversa, me parece que lo que hay que fortalecer es lo contrario, una propuesta de un sistema de justicia penal integral donde los actores actúen de manera coordinada y estructurada para atender las necesidades de la población y no precisamente para hacer más efectivo su control punitivo. Y finalmente, yo no veo cómo hacer política criminal sin investigación. A esta parte es a donde quiero ir con ustedes, que me parece que es una propuesta de los ejes de orientación de la política criminal que está más abandonado. Y lo digo con tristeza y lo digo porque personalmente me siento involucrado en esa crítica. Es decir, la política criminal de nuestros países se está construyendo sin información dura. No tenemos estudios más allá que los que han, por lo menos en la región de América Central, realizado por parte del Grupo de Estado de la Nación, que ha hecho también un estudio de Estado de la región sobre temas de justicia y seguridad penal, y que nos han traído información dura para la toma de decisiones. Me parece que se necesita fortalecer aún más que las estrategias de política criminal estén basadas precisamente en investigación de victimización, investigación sobre criminalización, investigación sobre eficiencia del sistema penal, sobre disfunciones de la pena privativa de libertad y de la prisión preventiva, y sobre todo en la adecuada comprensión del fenómeno criminal. La región no conoce bien su fenómeno criminal y por supuesto las decisiones que toma sobre esto son totalmente diferentes. ¿Cuál sería el marco estratégico de una política criminal que tome como base esos ejes que acabo de describir? Bueno, me parece que el marco estratégico no puede ser otro más que el del uso racional de recursos.
Yo creo que no podemos continuar, estimados y estimadas colegas, con una política penal de represión. Es claro que ya esa política dejó de tener algún grado de efectividad. Si alguna vez la tuvo, efectivamente no la hemos alcanzado. Es cierto, algunos de ustedes ya están preparando la pregunta para decir, ajá, aquí lo voy a tomar por sorpresa, le voy a decir, y si entonces eso fracasó, entonces fracasó también el discurso de la resocialización y la reinserción. Y yo voy a tener que reconocer con tristeza que en efecto también fracasó. Pero en un mundo ideal, donde si la idea de la represión y de la resocialización fracasaron, ¿con qué nos quedamos? Como lo decía Zaffaroni en los años 80, si las ideologías de la resocialización y la reinserción, aquí se dieron cuenta que soy costarricense, fracasan, indudablemente ya no nos quedará un discurso alternativo. Y probablemente posicionaremos en la discusión de la política criminal lo contrario a lo que hubiéramos querido, que es casualmente las políticas de prisiones privadas, de las famosas prisiones de ocupación completa, no confundir con ningún hotel de playa de 5 estrellas con todo incluido, pero efectivamente funcionan con la misma lógica, ocupación plena y construcción según necesidades del Estado. Costa Rica se vio involucrada también, y otros países de la región, con la posibilidad de tener ese tipo de cárceles privadas. Y la justificación de la cárcel privada es precisamente el fracaso de cualquier política de reinserción y resocialización. Entonces, no digamos tan fácil eso, es decir, me parece que el marco estratégico tendría que ser seguir ponderando, por lo menos a título de esperanza, diría Zaffaroni, a título de un agnosticismo penal, ¿verdad? Que me parece, todos somos partidarios de esa religión, ¿verdad? Creemos y no dejamos de creer, ¿verdad? De que efectivamente sea posible mantener esas ideologías como una alternativa frente al discurso penal de la represión. Y es que están tocando a nuestras puertas ideas que van en contra de este marco estratégico. Ustedes probablemente ya tienen en su mesa de noche, probablemente aparte de los materiales que les han dado aquí en el curso interdisciplinario, algunos libros que se les han ido dando, ¿verdad? Y probablemente ya no están leyendo El monje que vendió su Ferrari, un libro que me ha parecido siempre sospechoso, primero de un monje que tuviera un Ferrari, segundo que tuviera la fea idea de venderlo, y Chocolate para el alma y algunos otros libros que siempre son importantes tener en algún momento de la vida. Pero sin duda alguna hay un libro que ustedes deberían de tener en esa mesa de noche ya tan abarrotada, ¿verdad? Y es precisamente los 2 tomos que afortunadamente se han traducido sobre derecho penal del enemigo, en mi país enormemente caros, espero que en algunos de los países aquí representados resulte un poco más barato. Es una edición donde se han traducido casi todos los textos que se publicaron en idioma alemán hacia finales de la década de los 90 sobre el tema del derecho penal del enemigo. Y los reto a que lo lean, primero porque probablemente tardarán mucho tiempo en hacerlo, y en segundo lugar porque me parece que será una lectura muy enriquecedora. Porque en esta época en que tenemos que plantearnos un marco estratégico para la política criminal, van a escuchar cada vez más ese discurso, que es el nuevo discurso conservador. Yo voy a hacer un derecho penal para mis amigos, para los ciudadanos, y voy a hacer un derecho penal para mis enemigos, es decir, para los que están en contra mía. Eso, lo que hay latiendo ahí, es el marco estratégico de la defensa del status quo, es el marco de defensa de la fidelidad de la norma, es el marco de defensa de la diferencia entre amigo y enemigo, y es el marco de referencia de una pena que ya no tiene ninguna preocupación de prevención especial. Y se los digo claramente, es decir, probablemente entre ustedes ya estarán alistando la pregunta, ajá, aquí lo tomo también por sorpresa, porque si está diciendo eso, está desconociendo que la descripción del derecho penal del enemigo no es más ni es menos que una descripción de lo que hay. Yo no estoy tratando de eludir la cuestión de que esto es lo que hay, queridos
y queridas colegas. Lo que quiero decir es que, en el fondo, esa descripción de lo que hay es una descripción reduccionista. El hecho de que esa sea lo que hay no es que yo no pueda estratégicamente imaginarme algo mejor que eso, ¿verdad? Y el mismo Jacobs, Günther Jacobs, cuando estuvo en la hermana República de Colombia, se dio ahí un pequeño escándalo que no quiero entrar en el detalle porque es un poco penoso, ¿verdad? Un colega que se levantó y le dijo nazi, ¿verdad? Y él se ofendió mucho, ¿verdad? Pero en esencia, si ustedes resumen, suman, restan, dividen y multiplican, esos elementos del derecho penal del enemigo son los de Carl Schmitt, son los de la justificación del Estado, son los que estaban de por medio cuando Metzger hizo la ley de extraños a la comunidad, justo cuando Alemania ya iba a ser vencida militarmente en 1945, y era casualmente la orientación en la que claramente el gobierno alemán estaba vinculado con la eliminación de todos aquellos que estorbaban el ideal de una raza pura. No digo que nuestro derecho penal esté tratando de construir una raza pura, porque efectivamente estamos destruyendo la base incluso más básica de la antropología de nuestros países. Me refiero a que la clientela nuestra es muy específica, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que ya está tocando a nuestra puerta la posibilidad de construir política criminal de derecho penal del enemigo. ¿Para qué pensar en garantías para aquellos que no las tienen con nosotros? ¿Para qué pensar en seguridad sin pensar en penas que afecten realmente y de manera importante los bienes jurídicos de aquellos que nos ponen en peligro? Esas no son otras más que precisamente las tesis que hay detrás del nuevo discurso conservador, no digo neoconservador, pero sí del nuevo discurso conservador en materia de política estatal de seguridad. Bien, llegados a este punto y sabiendo que nos han pedido que pensemos cuál sería, digamos, el contexto de reformas, de modernización y asignación de recursos para las instituciones del sistema penal en una política criminal. Bueno, ya dijimos que los ejes de orientación pasan directamente por el tema de la prevención, ¿verdad? Y dijimos que en esa prevención debería de haber un abordaje de ciertas condiciones dentro de las cuales se incrementa la violencia, se incrementa la criminalidad y se necesita una articulación de la investigación criminal. Es cierto, es decir, una parte muy importante de la construcción de una política criminal pasa directamente por repensar el proceso penal y repensar las funciones del derecho penal. Pero vean que lo digo, es repensar. Yo no creo que hoy, en este siglo XXI tan contradictorio, tan injusto, tan lamentable que estamos viviendo, ese repensamiento del proceso penal signifique volver a lo mismo, ¿verdad? Es decir, esa es la eterna, digamos, comparación literaria que se hace con aquella deidad griega que subía el mundo hasta una montaña y luego este mundo volvía a caer hacia abajo y él tenía que volverlo a levantar hasta llegar a la cúspide para que seguir en ese proceso por toda la eternidad. Es decir, ese proceso de repetir lo mismo constantemente no puede ser el eje de la política de prevención. Lo que tendría que ser es precisamente que el objetivo de prevención se convierta en un eje de prevención general positiva, fortaleciendo articulación institucional, fortaleciendo el papel de los actores sociales como revisores, como veedores de lo que está pasando en el sistema de justicia penal. He visto cada vez más proyectos con sociedad civil de veedurías públicas, utilizando esa hermosa palabra que se utiliza en Colombia para referirse a la intervención de la sociedad civil en la revisión de políticas públicas, las veedurías que existían en el derecho colonial español, ¿verdad? Aquí los veedores que iban y observaban lo que estaba pasando. Me parece que esas veedurías públicas son importantes, son trascendentes, el involucramiento de la sociedad civil en la revisión de cómo la política criminal se está realizando y cómo atiende o desatiende los fenómenos criminales o incluye, digamos, adecuadamente los factores que a la sociedad le interesan.
Pero me parece que hay lineamientos estratégicos de la prevención que no pueden evitarse, ¿verdad? Primero, es necesario construir una política nacional de seguridad ciudadana. Y aquí tengo cuidado porque yo sé que de seguido a mi conferencia va a haber una mesa redonda sobre el tema de seguridad humana, ¿verdad? Y quiero conectar con eso. Es decir, cuando digo seguridad ciudadana no me estoy refiriendo a ese constructo filosófico que nadie define, ¿verdad? Que nadie define. Yo voy a tomarme la libertad de decir ese constructo sobre el cual estoy trabajando es un constructo de seguridad ciudadana basada en seguridad humana. Es decir, que no es seguridad exclusivamente frente al delito, frente a la violencia y exclusivamente frente al transgresor, sino que seguridad humana también significa seguridad frente al Estado, seguridad frente a la incertidumbre de la seguridad social, en frente a la incertidumbre de la enfermedad, frente a la falta de convivencia armónica, a la falta de salidas alternativas a los conflictos, falta de atención al medio ambiente. Es decir, si ustedes quieren verlo, es en los términos de Zygmunt Bauman y el miedo líquido, ¿verdad? Y el concepto de seguridad como la realización de esa destrucción del miedo, de eso que nos atora, que nos dificulta realizar lo que deseamos. Entonces aquí se trata de identificar acciones, ¿verdad? El modelo de seguridad ciudadana que yo estoy proponiendo como parte importante de una tarea de convivencia pacífica es precisamente señalar las acciones que son necesarias para promover modificaciones legislativas, para coordinar con la academia e investigación, para mejorar los controles en el uso de instrumentos peligrosos, armas de fuego, en la atención de las poblaciones LGBTI, personas indígenas, en el trabajo de integración a personas vulnerables, etc. Pero también es socialización de una cultura de paz, de una convivencia armónica, la facilitación de los procesos de revitalización de formas de solución del conflicto en comunidades étnicas y culturalmente diferentes, etc. Podríamos seguir en muchos otros aspectos, pero me parece que esto es lo primero, es decir, reflexionar sobre esos mecanismos de seguridad ciudadana, que no son seguridad ciudadana en el sentido de presencia policial, imputación de cargos, imposiciones de penas, ejercicio del poder punitivo. Me parece además que abordar el tema de política criminal requiere investigación también sobre los modelos disponibles. Ustedes casi dirán, pero es que usted nos dijo que había dos trincheras, los modelos que decían que todo es represión y los modelos que nos decían que todo es garantías. Bueno, yo creo que en términos generales las dos trincheras están allí, es inevitable, pero también tenemos fenómenos violentos, tenemos crimen organizado, tenemos narcotráfico, tenemos las terribles situaciones que estamos observando en nuestros países. México es solamente un ejemplo que por sí mismo ya nos ratifica de lo que estoy hablando, ¿verdad? El abordaje de esa violencia, el abordaje de esa desaparición del control estatal sobre mecanismos violentos, evidentemente señala que un resultado esperado de la política criminal sería tratar de matizar, ponderar, limitar, teorizar precisamente sobre esa violencia, ¿verdad? Y creo que la discusión actual en América Latina ya está posicionada precisamente para discutir ese crimen organizado, ese narcotráfico, incluso el involucramiento de grupos paramilitares en la construcción de delitos, ¿verdad? Entonces creo que aquí tiene que haber un papel importante también de los órganos del control penal en cuanto a los lineamientos estratégicos de la investigación penal. Y esto no puede ser aislado. Ojo, el derecho penal de América Latina es un derecho penal total, es un derecho penal de primera ratio, no de última ratio. Eso quiere decir que estamos pretendiendo resolver todos los conflictos con el derecho penal. No sé cómo voy de tiempo, don Jorge. 5 o 10 minutos. Bueno. Entonces me concentro en esta parte que me parece que es importante en cuanto a las consecuencias que tiene.
Estamos viviendo un derecho penal de primera ratio y donde indudable y claramente el derecho penal se está orientando precisamente a volver a lo mismo, que es casualmente reprimir y tratar de resolver los conflictos con el instrumento penal. Aquí de nuevo la comparación literaria que me hubiera gustado habérmela creado, pero no es mía, es de Zaffaroni, que decía que esto es parecido a cuando tenemos un dolor de cabeza y queremos quitarnos ese dolor de cabeza. Yo ahorita lo tengo y estoy pensando en esa comparación literaria, la tengo que decir, de esa manera exorcizo mi dolor de cabeza. Y es llegar donde el carnicero y decirle, mire, necesito que me quite el dolor de cabeza. El carnicero está allí con sus cuchillos cortando carne y le dice, bueno, mire señor, yo francamente lo único que yo puedo hacer con mis herramientas es cortar, eso es el único efecto que puedo tener. Y si lo suyo es dolor de cabeza, lo único que le puedo proveer es cortarle la cabeza para tratar de evitar el dolor, ¿verdad? Entonces, nuestro retorno al derecho penal punitivista es parecido a acudir al carnicero. Estamos buscando solución a un problema concreto y estamos buscando la solución en el único medio que ese sistema tiene, que es casualmente la punición. Entonces, en una lógica de derecho penal mínimo, en una lógica de retorno a un derecho penal racionalizado y proporcional, tiene que indudablemente reducirse a un derecho penal nuclear. No me refiero a un derecho penal atómico, sino a un derecho penal que esté concentrado en aquellos elementos básicos y que son necesarios para la realización del proyecto social del que estamos hablando. Es un poco lo que quería el legislador nicaragüense, no sé si lo habremos alcanzado, siempre ando con la tristeza del karma de haberle dejado a nuestros queridos vecinos un código penal que probablemente no cumpla esa función, pero sí se intentó tratar de limitarlo a lo más básico. Y si limitamos las acciones penales a esos aspectos que son más básicos, también deberíamos de limitar la acción del sistema de justicia penal a aquello que es lo más básico, ¿verdad? Y me parece que es claro que en el eje de discusión en el cual estamos hablando, en esta coyuntura, en este momento histórico del año 2015 en el que estamos conversando, es clarísimo que la respuesta tiene que estar orientada a esas formas de criminalidad que están proponiendo, digamos, una tesitura lamentable de la reacción jurídico-penal, y me refiero concretamente al crimen organizado. Pero luego, también en el planeamiento estratégico, estoy dejando una fea sensación en el público y quiero eliminarla también en estos últimos 10 minutos. Vean, es cierto que una política criminal pasa por la construcción también de nuevos modelos punitivos. Queridos colegas, creo que hoy es imposible pensar una política criminal sin alternativas. Volver a la pena de multa, volver a la pena de prisión y volver a las inhabilitaciones es hoy en día algo de verdad de resultado improbable. Improbable porque no va a tener resultados, segundo porque no vamos a alcanzar nada con ello y segundo porque es más de lo mismo. Me parece que hay una propuesta, el modelo brasileño de introducción de las penas alternativas, el modelo sancionatorio del derecho penal juvenil que tiene alternativas, las nuevas leyes de violencia doméstica y violencia contra la mujer que han introducido también alternativas al sistema penal, deben de seguirse explotando, explorando y profundizando. Me parece que las alternativas a la prisión son hoy en día una de las posibilidades más importantes para reducir el papel de la pena privativa de libertad en nuestra época. Pero también me refiero a que el tema sancionatorio pasa por replantearse también el fenómeno prevención-integración. Es decir, volver a sacar el lápiz y afinar nuestro análisis sobre la posibilidad de que la reparación también tenga un aspecto punitivo. Hoy en día casi todos los discursos disminuyen la importancia de la conciliación y la justicia restaurativa porque no son punitivos. Pero hoy la sociedad que vivimos pide cada vez más estas formas de solución. Costa Rica, por ejemplo, en este momento está llevando a penas de 5 años de prisión a personas que hurtan valores de comercio que no llegan ni a $10. En algunos casos son hurtos famélicos, que son básicamente lo que necesita una persona para comer. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué hablar de un robo agravado
porque participan dos personas, ¿verdad? Una que toma los bienes fuera del supermercado y los que los han tomado, en una lógica donde claramente esta población no va a tener ningún beneficio con 5 años de prisión. Son personas probablemente primarias, personas que no tienen mayor conocimiento del sistema de justicia penal y lo van a tener precisamente en el peor de los momentos del sistema penal. Eso implica obviamente replantearse el papel de la pena corta privativa de libertad, replantearse cuáles alternativas serían útiles, de qué manera el discurso de reinserción pudiera tener algún papel allí y no olvidar los enfoques transversales, ¿verdad? El enfoque de género que recientemente, por ejemplo, fue tomado en cuenta en Costa Rica para valorar las conductas criminales de mujeres que introducen a los centros penitenciarios droga, que llevó al legislador a establecer una forma de regulación diferente, creando posibilidades de que estas mujeres no lleguen directamente a las penas altísimas por tráfico agravado, como las que implicaban de 8 a 20 años la introducción de drogas a centros penitenciarios, ¿verdad? Pero también desde la perspectiva victimológica implica replantearse también quién es víctima en el proceso penal. Y lo que voy a decir en no sé si serán los últimos 2 minutos de mi conferencia, tal vez para dejar abierta una discusión importante, termino con la víctima. ¿Para qué políticas criminales si no tenemos protección a la víctima? Pero cuidado, ese discurso de la víctima es un discurso peligroso. Ya debería de sacar mi lazo amarillo, ponerlo aquí y decirles que les habla alguien que ama a la víctima, porque yo las amo. Cuando encuentro una, la abrazo, le doy amor, le doy cariño. Y sé que indudablemente el papel de la víctima es un papel biográfico importante en el enfrentamiento penal. A diferencia de un querido colega costarricense, a mí me parece que el fenómeno criminal crea un binomio. Cuando alguien me causa una transgresión, hay una nueva vida que se desarrolla con un sujeto que yo no quería que fuera parte de mi vida, pero que es ahora parte de mi vida. El transgresor y la víctima se encuentran en un binomio indivisible. Bueno, esa perspectiva victimológica nos lleva a pensar que no todo el discurso de las víctimas debería de servir para construir derecho penal, debería de servir para dejar de construir derecho penal, para reconocer el papel de las víctimas y la necesidad de atender sus necesidades específicas, que no siempre son punir al transgresor, sino atender sus necesidades, atender su reinserción, porque también la víctima debe reinsertarse, disminuir su miedo, disminuir las condiciones psicológicas que provocaron la situación de conflicto y también atender un eventual acercamiento entre víctima y transgresor. No creo estar diciendo algo espantoso, ¿verdad? Una queridísima criminóloga, también ya murió, doña Ruth Morris, hizo una investigación valiosísima en los años 80, algunos de ustedes la recordarán, de acercamientos, personas víctimas y personas transgresoras en delitos sexuales. Fue un acercamiento muy interesante, un estudio de victimología que se detuvo con la muerte de doña Ruth, pero que realmente tiene para la cuestión que estamos discutiendo un papel de información muy importante. No es que yo estoy promoviendo una política criminal de apapachar a los delincuentes sexuales, sino que lo que estoy diciendo es que cada fenómeno criminal que tiene víctimas específicas tiene acercamientos victimológicos diferentes. Y trabajar un concepto de víctima único lleva a tomar decisiones político-criminales absolutamente contradictorias. Y finalmente termino con una expresión que me parece podría servir para rescatar algo de la conferencia. Y es lo siguiente: si queremos una política criminal para América Latina, esa política criminal que será posible es una política criminal aplatanada. No sé si hay colegas de la República Dominicana aquí. Es una política criminal tropicalizada, es decir, una política criminal totalmente adaptada a nuestras necesidades, a nuestras singularidades culturales, a nuestras singularidades políticas, a nuestros conflictos concretos. Queridos colegas, no hay recetas dadas. No nos queda más que construir una política criminal en cada uno de nuestros países según las condiciones específicas, económicas, sociales, políticas que cada uno de nuestros países construye. Heinz Schiff fue un buen hombre,
Miriel del Mas Martí también fue una buena mujer, pero me parece que en estos contextos la mejor política criminal, el mejor modelo de política criminal tiene que ser de construcción nacional. Y si no, no será. Muchas gracias.